Shalom familia, shalom, shalom, buenas noches, Laila Toba a todos, que el Eterno los bendiga. Estamos en el estudio de los miércoles de estudio bíblico, escudriñando las escrituras. Estamos en el estudio de los Taryag Mitzvot, amén. Así que damos gracias a todos y a cada uno, a los hermanos que se han integrado nuevos, hermano Moisés de México, al hermano Diony de Venezuela, amén. La familia sigue creciendo, así que sean bienvenidos también, hermanos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que tú nos permites reunirnos a la luz de tu palabra. Te pedimos, eterno Rey, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos edifique para la gloria de tu nombre. Eterno Rey de los cielos, danos de tu paz, danos de tu bendición. Amado Rey, todo pensamiento y todo aquello que no es tuyo, lo que no proviene de ti, lo declaramos inoperante e inactivo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, vamos a compartir. Déjeme compartir el material. Gloria a su nombre. Ok, espero que se esté viendo bien. Sí, ¿verdad? Bien, entonces esta oportunidad vamos en la misbah, mandamiento número 575, misbah 575. Estamos en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomios. Amén. El que conocemos como Deuteronomios. En el hebreo es Devarim, que significa palabras. Estamos en el capítulo 23, versículo 24. Este mandamiento es un mandamiento performativo, amén, de los que se conocen como positivos, ¿ok? Que significa aquellos de hacer. Los que se denominan como negativos es no harás. Y los performativos o los positivos son aquellos de harás, ¿ok? De hacer. Hay mandamientos de hacer y mandamientos de no hacer, ¿ok? Dice, nosotros utilizamos el Humash, que es la versión hebrea del Pentateuco, que conocemos como el Pentateuco. Este es el Humash, ¿ok? Porque el documento que estamos estudiando, el Taryag Mitzvot, es un documento hebreo que se tradujo al español para poderlo estudiar. Bien, entonces el acomodo de los textos bíblicos no es lo mismo que en las Biblias al español. Entonces el documento a veces varía un poco por ese sentido. Amén. Bien, entonces Devarim capítulo 23, Deuteronomios capítulo 23, versículo 24, acá en el Taryag Mitzvot dice: lo que tus labios han pronunciado, debes guardarlo. Vamos a leerlo acá del Chumash, vamos a buscar lo que estuvimos viendo la semana pasada también en la última parte que vimos sobre las promesas, sobre los votos. Amén. Cuando hacemos un voto al Eterno, cuando declaramos algo con nuestra boca, con nuestros labios, entonces viene siguiendo la misma línea este versículo 24. ¿Ok? Vamos a leerlo acá en el Humash. Dice: lo que salga de tus labios cuidarás y realizarás, así como hiciste voto a Hashem tu Dios, de darle un obsequio voluntario, todo lo que pronunciaste con tu boca. ¿Ok? Entonces, el compromiso que nosotros tenemos al pronunciarlo con la boca, cuando hacemos voto, cuando prometemos una ofrenda, cuando prometemos algo, es lo que dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés. Salomón dice: cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlo. ¿Por qué la Biblia dice, le da tanto énfasis, amados hermanos, al voto, a la promesa? Porque Salomón, por ejemplo, allí en Eclesiastés capítulo 5 versículo 4, él dice: cuando hagas promesa, la promesa es un voto, amén, un voto, un juramento. A veces, hermano, estamos en dificultades, a veces estamos en problemas, a veces estamos en situaciones
y hacemos un voto, hacemos una promesa al Eterno para que nos ayude. El asunto es que el Eterno viene y obra, opera un milagro en nosotros este, y se nos olvida. ¿Ok? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, Salomón dice, cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano somos así. Todos los seres humanos somos así. Hoy decimos una cosa y si no lo hacemos en el momento, hermanos, se nos va quedando en el olvido. Le vamos tomando menos importancia cuando ya sentimos el alivio, cuando ya sentimos el problema resuelto, cuando ya sentimos, hermano, que las cosas están mejor, se nos va olvidando, se nos va olvidando. Ahora, no es simplemente, no es una compradera de milagros, sino es que, hermano, en gratitud, la ofrenda que nosotros damos, lo damos en gratitud al Eterno. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada que las, por ejemplo, cuando se daba el diezmo era algo obligatorio. Hay ofrendas que son obligatorias. Por ejemplo, ¿cuáles? Los moedín, las de las fiestas, las de Pesach, panes y levadura, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Sukkot. Todas ellas debemos de dar una ofrenda. ¿Ok? En esas fiestas es donde el Eterno dice, no te presentarás ante Hashem tu Dios con las manos vacías. ¿Ok? Pero en general, los votos, las promesas, las ofrendas son voluntarias. El asunto está es cuando ya te comprometiste, cuando ya hablaste, cuando ya lo dijiste, es entonces cuando ya es obligatorio. Tu propia boca te está haciendo, hermano, una obligación porque salió voluntario de ti. ¿Ok? Entonces, dice acá, esencia es una misma, o sea, un mandamiento, cumplir lo que uno prometa con la boca. Esta misma se refiere a misbot como sedaká, ofrendas, erashín, sharomín, etcétera. Esta misma se aplica tan pronto como uno es capaz de cumplir con su voto. Por lo tanto, por lo tanto, cada minuto que pasa a partir de entonces está violando esta misma de nuevo. Si descuida innecesariamente su voto, entonces hiciste un voto, hiciste una promesa, usted dice, bueno, yo voy a dar X ofrenda en gratitud al Eterno por un favor concedido, por un milagro hecho. Amén. Entonces, hermano, usted dice, bueno, pero yo recibo pago hasta el 30 del mes o a la quincena, a los 15 días. Entonces, usted dice, bueno, para esta fecha yo voy a dar mi voto. Ok, entonces tienes un lapso de tiempo, pero si pasa ese tiempo y no lo diste, llegó la otra quincena y tampoco lo diste, entonces ya estás violando este mandamiento. Amén, según lo dice acá el Chumash. Ok, entonces, em, mandamiento Misbah 576. Mandamiento 576. Dice, déjeme ver aquí, su nombre, gloria. Devarim 23:25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas. Vamos a ver aquí. Cuando entres en la viña de tu prójimo, 23:25. Cuando ingreses al viñedo de tu prójimo, podrás comer uvas a tu antojo, hasta saciarte. Pero pero en tu recipiente no podrás ponerla. ¿Ok? Es una misma, es un mandamiento permitir que un trabajador asalariado coma del producto sobre el cual está trabajando durante el curso de su trabajo. Es una misma. Esta misma se aplica solo a aquellos que se dedican a la recolección o procesamiento de los productos del suelo, como los que trabajan en el campo
o en la viña. Un trabajador puede comer solo entre tareas, como cuando está girando al final de una fila o mientras se dirige desde el lagar para volver a llenar su cesta, pero no mientras está realmente trabajando, para no robar nada del tiempo de su empleador. Pero puede comer tanto del producto como desee. Un trabajador solo puede comer del producto con el que está trabajando. Por ejemplo, alguien que está trabajando con uvas puede no comer de las manzanas. Un trabajador no puede transferir su derecho a su esposa o a sus hijos. Perspectiva. Como es natural que un obrero que está trabajando en un campo o viña para probar el producto con el que está involucrado, la Torá, por lo tanto, toma en consideración la naturaleza del hombre y permite al trabajador comer del producto sin violar la ley. ¿Ok? Entonces, si estás trabajando en el campo, puedes comer del producto que estás trabajando. Aquí también es aplicable lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Se refería a eso. Y haciendo énfasis sobre todo en los obreros que trabajaban o que trabaja en la obra del Eterno. ¿Ok? Entonces, que tenían derecho de comer. Pablo estaba haciendo eh, alusión a su derecho. Amén. eh, de su derecho a vivir de su trabajo en la obra del ministerio. Recordemos que el diezmo, por ejemplo, estaba ligado estrictamente a los levitas, amén, a los levitas y al templo. Entonces, pero en aquellos que no pertenecen al sacerdocio levítico como tal, no tienen derecho a pedir el diezmo, pero sí la sedacá, pero sí una ofrenda. Entonces, en ese aspecto hay que tener en claro esto. Por eso Pablo decía, no pondrás bozal al buey que trilla, porque era el derecho de tanto del hombre como de la bestia que estaban trabajando en el campo comer de ese producto. Y es lo que Pablo hace esa alusión, que si el Señor tenía cuidado, si el Eterno tiene cuidado inclusive del animal que está trabajando, cuánto más aquellos que trabajan en la obra del Eterno. Amén. Sin violar un mandamiento. ¿Ok? Bien, entonces, Misbah, ok, Misbah 578 mandamiento, esto es un mandamiento prohibitivo de no harás. Devarim 23:26 dice, cuando ingreses, que vamos a leerlo acá del Tariach Misbot, dice, pero no pasarás la hoz sobre la mies de tu prójimo, ¿ok? Dice, cuando ingreses a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero una hoz no podrás alzar contra la mies de tu prójimo, ¿ok? Un trabajador asalariado tiene prohibido comer de los cultivos de su patrón en el momento de su trabajo real, ¿ok? Mientras está trabajando, trabaja, ok, puedes comer del producto, pero no en el momento en que estás haciendo la labor. Eso es lo que quiere decir ahí. Sin embargo, se le permite comer del producto durante el curso de su trabajo entre tareas. En un momento de descanso puedes tomar y comer. ¿Ok? Misbah 579, mandamiento performativo, dice. Aquí ya cambia, aquí ya pasamos a el capítulo 24 de Devarim, ¿ok? Y aquí viene hablando sobre lo que es el divorcio. Dice, y él escribirá carta de divorcio. Vamos a leerlo acá en el Jumás desde el versículo 1 para entender el contexto. Dice, si desposa un hombre a una mujer, o sea, si se casa un hombre con una mujer y se llega a ella, y sucederá que si ella no encuentra gracia ante sus ojos, puesto que encontró en ella algo inmoral,
inmoral y escribió para ella un documento de divorcio y se lo entregó en su mano y la envió de su casa. La sacó de su casa. ¿Ok? Ese es el versículo 3. Entonces, es una misma que un hombre que se divorcie de su esposa lo haga de acuerdo con la Torá, dándole un get, o sea, una carta de divorcio, una carta de divorcio. Dentro del sistema religioso, siempre, hermano, los que crecimos dentro del sistema religioso, el ámbito evangélico, católico y todo lo que tiene que ver con el sistema religioso en el mundo, al menos a mí se nos enseñó de que el divorcio era algo prohibido y la persona que se divorcia era ya condenado al infierno, ¿ok? Pero aquí la Torah, la escritura, permite ese divorcio, ¿ok? Da, da esa carta de divorcio, dar carta de divorcio. Lo estuvimos explicando otra vez que nos topamos con esta misma misma que se repite, ¿ok? Y estuvimos hablando del caso cuando a Yeshua le hacen la consulta sobre la carta de divorcio. Eso está en alguno de los videos que ya dimos, ¿ok? Entonces, leyes, dice, el divorcio debe ser exclusivamente por documento escrito, un get en el hebreo, un get. El esposo debe dar el get por su propia voluntad. El get debe entregarse a la mujer en su estado original y en presencia de dos testigos. Solo el marido o su apoderado pueden entregar el get y solo la mujer o su agente designado puede recibir el get. ¿Ok? ¿Cómo se hace hoy en día, por ejemplo, con los abogados? ¿Ok? Este representante del marido o este agente de su esposa viene siendo como el abogado, ¿ok? El representante legal, un representante legal, ¿ok? Si tú no querías darle la carta directamente a ella, lo hacías a través de tu representante para que se lo diera al representante de la mujer y ya eso era legal, un documento legal, ¿ok? Entonces, aquí hay algo más que más adelante lo vamos a ver para explicarlo en el siguiente versículo. Entonces, perspectiva. Originalmente, un hombre se le permitía divorciarse de su esposa contra su voluntad. Sin embargo, el rabino Gersón de Mangucia en el año 960 al 128 de la era común ordenó que también se debe obtener el consentimiento de la mujer antes que se pueda emitir un get. ¿Ok? Aquí viene algo clave en este otro pasaje. Misbah 580 de Barín 24:4. Su ex marido que la despidió no puede volver a tomarla para que sea su esposa. ¿Ok? Vamos a leerlo del Humash, versículo 4. No podrá primer esposo, no podrá su primer esposo, perdón, vamos a leerlo desde el versículo 3. Volver a repetir el versículo 3 para entenderlo mejor. Dice, y la aborreció el hombre y saldrá de su casa. Versículo 2. Y saldrá de la casa de él e irá y se casa con otro hombre. Y la aborreció el hombre posterior y le escribió documento de divorcio y se lo entregó en su mano y lo envió de su casa. O si falleció el hombre posterior que la tomó para así como su esposa, no podrá su primer esposo que la había divorciado volver a tomarla para que sea su esposa, después de que fue contaminada, puesto que una abominación es ante Hashem, no traerás pecado sobre la tierra que Hashem tu Dios te da como heredad. Ok, ¿qué dice el texto? Ok, si un hombre se divorcia de su esposa por haber encontrado en ella algo indecente que tiene que ver con el pecado de adulterio, de fornicación, porneia en sí, que es impureza sexual, ok, y le dio carta de divorcio y la manda hacia la casa de su padre con una carta, con un documento legal. Ese documento legal le permite a ella volverse a casar.
¿ok? Volverse a casar. Sin este documento legal, ella no se puede casar con ningún otro, porque entonces por eso dice Yeshua, dice, hace que la mujer cometa adulterio, ¿ok? Sin ese documento legal. Si simplemente la manda para la casa de su padre sin el documento legal, lógicamente ella va a estar con otro hombre. Entonces, va a hacer que ella adultere si tú no le das el documento legal. Ok, si ella se fue de la casa con ese documento legal y se casa con otro hombre, ¿está dentro de la Torá permitido que se vuelva a casar? Sí, se puede volver a casar. ¿Qué pasa? Que si el segundo marido también haya en ella algo indecente y le da carta de divorcio, o ese segundo marido con el que ella se casó muere, falleció, ella quedó viuda de ese segundo marido, ¿ok? El primer marido del cual la divorció y la mandó a la casa de su padre, no puede volverla a tomar. ¿Ya? Entonces, ya una vez que la mujer fue marido o fue de otro hombre y el primer marido no puede volverse a casar con ella. ¿Ok? Y que eso es algo, hermano, que dentro del sistema religioso no lo enseñan y no lo enseñan bien. Entonces, por más que digan y porque más que hablen que el Señor restaura matrimonios, sí, el Señor restaura matrimonios antes del divorcio. Pero ya una vez tú le diste el divorcio y ella se fue y se acostó con otro hombre, fue de otro hombre, se casó con otro hombre, tú no puedes volverla a tomar. Es lo que dice la escritura. Yo me tengo que quedar con lo que dice la escritura y no con lo que dicen los hombres. Esa es la parte que muchos no entienden. Y es ahí el hermano, el problema de torcer las escrituras. Entonces, dice, está prohibido volver a casarse con una ex esposa si ella se casó con otro hombre en el interín y otra vez se ha divorciado o enviudó, ¿ok? No se puede casar. O sea, eso está listo, listo. Si ella ya fue de otro hombre, no te puedes volver a casar con ella. Tienes derecho a rehacer tu vida, sí, pero no con la misma que ya fue de otro hombre y que tú le diste carta de divorcio. Te divorciaste de ella, fue por algo. Entonces no la puedes volver a tomar, porque dice la escritura que eso es abominación, detestable para el Eterno. Misbah 581, Misbah 581, ¿ok? Dice, de Barín 24:5. Cuando un hombre ha tomado una nueva esposa, no saldrá a la guerra ni se le dará cargo de nada. ¿Ok? Vamos a leerlo acá en algo más. Verso 5: cuando toma un hombre una esposa nueva, no saldrá al ejército, ni quedará expuesto a obligación de ninguna especie. Libre estará para su hogar por un año y alegrará a su esposa con la cual se casó. ¿Ok? Entonces, un recién casado está exento por un año de ir al ejército. Un novio en su primer año de matrimonio está prohibido dejar a su esposa para participar de una guerra. También está prohibido que un novio deje a su esposa por un largo periodo de tiempo durante el primer año de su matrimonio, incluidos en esta misma no participar en una guerra. Están aquellos que viven en casas nuevas durante el primer año y los que están beneficiándose de los frutos de su viñedo durante el cuarto año. ¿Ok? Entonces, em, eso está fácil ahí. Misbah 582, mandamiento 582, un performativo. Dice, igual el versículo 5, 24:5, será libre para su casa por un año. Es una misbah que el novio se regocije con su esposa el primer año de su matrimonio.
Un novio debe dedicarse a su esposa el primer año completo de su matrimonio. No puede viajar a lugares lejanos a menos que sea en aras de una misbah. Esta misbah se aplica a todos los matrimonios, excepto en el caso donde uno se vuelve a casar con su esposa divorciada. Mandamiento 583 de Barín 24:6. No se tomará en prenda ni la piedra, ni el molino inferior, ni la superior. Vamos a leer acá en el Jumás, versículo 6. No se podrá tomar como prenda una piedra de moler inferior o superior, pues una vida se estará tomando como prenda. ¿Ok? Un prestamista tiene prohibido tomar como garantía de un prestatario cualquier utensilio que se utilice en la preparación de alimentos. O sea, no le vas a prestar dinero a alguien y decirle, me lo voy a llevar a la cocina o me lo voy a llevar cualquier utensilio que tenga ahí y para preparar alimento, ¿ok? Esta misma se aplica solo cuando el acreedor solicita en una fecha posterior un objeto como garantía para asegurar la recuperación de un préstamo anterior. Sin embargo, en el momento del préstamo, el acreedor está permitido tomar cualquier artículo como garantía. Un prestamista que transgrede esta misma no puede devolver el objeto, ya sea porque lo perdió o fue destruido, incurre en latigazos. ¿Ok? Si a la hora de prestar tomó algo de garantía, lo dañó o se le perdió, le daban latigazos. Recordemos que todo esto es aplicable en el Beis Din, ¿ok? En la corte judicial. Mandamiento 584 dice de Barín 24:8, cuidado con la plaga de Zaratz, ¿ok? Vamos a leerlo. Dice, versículo 8, cuídate de la aflicción del Zarat, es lo que conocemos como la lepra, ¿ok? En el hebreo es Zarat, para ser cuidadoso en grado sumo y actuar según todo lo que te enseñen los coanín, los levitas, como les he ordenado, se cuidarán de realizar. ¿Ok? Lo que te enseñen los coanín, los levitas, como les he ordenado. ¿Ok? Entonces, prohibido quitar los signos de una infección de Sarat o quemarlos hasta que cambie su apariencia. ¿Ok? Entonces, el Eterno había encargado, los levitas eran los, curiosamente, el Sarat o la lepra, que conocemos como la lepra, hermano, aunque era una manifestación de una enfermedad física, que ellos no acudían a un médico para que los valoraran ni les recomendaran algún tratamiento médico. No, eran los sacerdotes y los levitas encargados de inspeccionar a los leprosos. ¿Por qué? Porque la lepra, más que una enfermedad física, es una enfermedad espiritual que viene por consecuencia del pecado, por consecuencia de pecado. Entonces, cuando aparecía una mancha en el cuerpo de una persona, esa persona tenía que ir al levita, al sacerdote, y lo ponían en cuarentena por tantos días, ¿ok? Primero 7 días y así sucesivamente hasta que se declaraba o limpio o se declaraba impuro, ¿ok? Porque la lepra es una enfermedad inmunda. Entonces, el leproso tenía que ser expulsado del campamento o de la ciudad donde viviese. Tenía que vivir en un lugar que se le conocía como el Valle de los Leprosos. Entonces, sus ropas se distinguía la ropa de esa persona.
eran signos, eran ropas rasgadas, rotas, y tenían que andar, cuando ellos miraban venir a alguien, tenían que gritar, inmundo, 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 3 veces mínimo. Tenían que ellos mismos declararse que era una persona inmunda. Entonces, si era una caravana la que iba pasando por el camino y se encontraban con un leproso, el leproso gritaba que eran inmundos. Y también era una obligación dejarle comida a ese leproso ahí en el camino, pan y agua. Amén. En un acto de misericordia, pero no se podía acercar. Y su apariencia de lejos se identificaba que era un leproso. Entonces, por eso dice, está prohibido quitar los signos de una infección de Sarat o quemarla hasta que cambie su apariencia. No te puedes cambiar de esos signos que te identifican como un leproso. ¿Ok? Se dejaban crecer el cabello, se dejaban crecer las uñas, se dejaban muchas cosas que la persona sabía que era un leproso, se identificaba. Entonces, es una prohibición. Curiosamente, hermano, usted ve las modas de hoy, las modas del mundo. ¿Cómo usan la ropa los jóvenes hoy en día? Los jeans desgarrados, las ropas desgarradas. Hermano, yo he visto hace poco que fui a la capital, aquí en mi país, y vi una persona, hermano, con ropa de marca, hablamos de ropa cara, desgarrada, que usted cualquiera lo ve, es un indigente. Porque el mismo Satanás identifica, a través de las modas, identifica a su gente. Y hasta en eso nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos estamos identificando? A veces, hermano, con el cuento de moda, de andar en moda, hermano, nos estamos ligando y atando a espíritus inmundos que lo que quieren es hacerte ver, identificarte como un ser inmundo. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Entonces, Misbah 585, mandamiento prohibitivo de Barín 24:10, dice, no entrarás en su casa para tomar su prenda. Vamos a ver qué dice. 24:10. Cuando reclames a tu prójimo una deuda por cualquier monto, no ingreses a su casa para tomar garantía. ¿Ok? No entres a llevarse algo de su casa abusivamente. Una persona que presta dinero a otra tiene derecho a solicitar al prestatario una prenda de seguridad, un objeto de valor similar para ser retenido por el prestamista en caso de que el prestatario incumple en el momento del préstamo. Sin embargo, nuestra misma se trata de un caso en el que el prestamista no solicitó un mashok, que es esa prenda, ¿verdad? En el momento del préstamo, sino más bien donde el prestatario afirma que no puede pagar en el plazo acordado y el prestamista busca asegurar la recuperación de su préstamo en caso de que el prestatario pudiera morir o en contra de una posible liquidación en Shemitah. El prestamista no puede entrar en la casa del prestatario y tomar el objeto prendado. Debe esperar afuera hasta que el prestatario se lo entrega o hasta que un agente del Beis Din se lo trae. El prestamista tiene prohibido entrar en la casa del prestatario, incluso para tomar el mashón si fueran sin fuerza, en ausencia del prestatario. Además, el prestamista tiene prohibido tomar un artículo por la fuerza del prestatario en caso de que se encontraran en la calle. Sin embargo, un agente de Beis Din, que es la Corte Judicial Hebrea, puede tomar un objeto por la fuerza de un prestatario en la calle. Incluso si el prestatario le da voluntariamente al prestamista un mashón, el prestamista no podrá utilizar para ningún fin. Aquel que toma un mashón por la fuerza y no puede devolverlo porque o lo perdió
o fue destruido, incurre en latigazos. El castigo será latigazos. ¿Ok? Misbah 586, mandamiento prohibitivo de Barín 24:12, no te acostarás con su prenda. Vamos a ver, 24:12. Si un hombre pobre, si un hombre pobre es, no dormirás con su garantía. ¿Ok? Un prestamista tiene prohibido retener un mashok de su propietario en un momento en que en este último lo necesita. Por ejemplo, una prenda de noche durante la noche, ¿ok? Se le llevó un abrigo, se le llevó una cobija, porque es una persona pobre. Entonces, no lo puedes retener eso, no lo puedes retener hasta la noche, tienes que devolvérselo, ¿ok? Mandamiento Misbah 587, mandamiento performativo de Barim 24:13, sin falta debes devolvérsela, ¿ok? Es una misbah en que un prestamista devuelva incluso diariamente un masón al prestatario en el momento en que lo necesite, ¿ok? Esta prenda, que es lo único que él tiene como para dar de garantía, ok, me lo llevo en la mañana, pero si en la noche todavía no me ha cancelado, yo tengo que devolvérselo y en la mañana siguiente tengo que ir por él, ¿ok? Eso es lo que quiere decir eso ahí. Estas dos últimas mismos se refieren a un caso en el que el acreedor no pudo obtener un masón en el momento del préstamo. Para un prestamista que asegura un masón en el momento del préstamo, no es obligado a devolverlo a su propietario, es decir, al prestatario, en cualquier momento hasta que se pague el préstamo. ¿Ok? Entonces quiere decir que si en el momento que yo le fui a prestar dinero, no le dije que me diera algo de garantía, porque no lo consideré o porque hasta se me olvidó, ok, pero ya luego que le di el préstamo, ok, yo puedo por ir por una prenda si la persona me la da, pero si es algo eh, que él lo necesita, yo tengo que devolvérselo cada noche. Ok, pero si él me dio una prenda en el momento en que se hizo el contrato del préstamo, ok, no estoy en la obligación de devolvérselo hasta que me pague el préstamo que acordamos. Mandamiento 588, Misbah 588, de Barín 24:15. En el mismo día le darás su salario. Ok, entonces vamos a leerlo acá del Humash. Vamos a leer del verso 14. Dice, no engañarás a un trabajador contratado, pobre o indigente entre tus hermanos, a un prosélito que está en tu tierra o uno que está en tus ciudades. Verso 15. Ese mismo día pagarás por su labor contratada. No se pondrá el sol para él, pues pobre es él, y de esto depende su vida. No permitas que clame contra ti ante Hashem, porque habrá en ti un pecado. Ok, yo tengo un negocio, tengo una finca, ok, y contraté a una persona pobre para que me trabajara ese día o para que me trabaje durante una semana, ok. Tengo que darle el pago ese mismo día porque él está trabajando porque lo necesita. Por eso dice el mismo día le darás su salario, le pagarás, ¿ok? Eso es lo que se conoce como un jornalero. El jornalero trabaja el jornal del día, al final del día se le paga. No le puedo retener porque tiene familia y aunque no la tuviese, pero él no necesita para comer ese día, para comer esa noche antes de irse a dormir. Y aunque me venga a trabajar al siguiente día, yo le tengo que pagar ese día. No le puedo decir, entre un rato llego a pagarle y nunca le pagó. Ok, no puede retener el salario del jornalero. Dice, un jornalero puede exigir su salario en cualquier tiempo durante la noche siguiente. Y un trabajador nocturno debe ser pagado antes de la puesta del sol del día siguiente. Si se acordó que el empleado sería pagado una vez a la semana o al mes, entonces el empleador no está obligado a pagar diariamente.
sino a intervalos predeterminados si el empleador no paga a sus empleados en los intervalos predeterminados, entonces transgrede esta misma. Aunque en caso de que no hayan fondos disponibles, la Torá exime al empleador del pago. Sin embargo, los sabios ordenaron a los empleadores que pagaran a sus empleados independientemente. Ejemplo, pedir dinero prestado para pagar sus salarios. Si uno no tiene con qué pagar, ¿para qué contrata a alguien? ¿Verdad? Y hermano, y eso es como el que bueno, muchas cosas que se pueden aplicar aquí que hay que tener cuidado. Personas que sacan crédito y no lo pagan, sacan en los negocios y no pagan, a la hermanita que vende por catálogo y no le pagan. Todo eso, hermano, tiene que ver, eso se llama injusticia. Y si el Eterno es algo, es justo en todo lo que él hace. Amén. Entonces, el acuerdo que se hizo con la persona que usted contrató, usted le dice, le voy a pagar por semana, le voy a pagar por mes. ¿Ok? La persona puede estar de acuerdo, yo puedo estar de acuerdo con usted que me pague el mes, pero entonces entremos en un acuerdo, deme la mitad a los 15 días y la otra mitad al fin de mes. Entonces, si se quedó en un acuerdo, usted me dice, lo voy a pagar tanto por mes, pero es que yo necesito plata. Sí, ¿qué día? Lo necesito por semana. Bueno, te voy a pagar los viernes. Ok, y no me pagaste el viernes, ya estaría quebrantando esta misma. Entonces, eso tiene que ver. Pero si es una persona pobre, un indigente, una persona necesitada, ok, se le paga diario, 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 porque no tiene que como vivir al siguiente día. Entonces hay que pagarle diario. Amén. Sigamos. Misma 589, mandamiento prohibitivo, 24:16 de Deuteronomios. No se dará muerte a los padres por los hijos. Vamos a leerlo. 24:16. Dice, no serán muertos los padres por los hijos, y los hijos no serán muertos por los padres. El hombre por su propio pecado será muerto. ¿Ok? Entonces, está prohibido aceptar el testimonio de quien esté estrechamente relacionado con una persona involucrada en un juicio. No se dará muerte a los padres por los hijos, ¿ok? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Aquí está hablando de un caso de juzgamiento de por haber quebrantado un mandamiento de la Torá, de los que se conocen como pecados de muerte, ¿ok? Que eso lo estuvimos viendo hace unos días atrás, de pecado de muerte, ¿ok? ¿Qué es un pecado de muerte? Por ejemplo, el adulterio es un pecado de muerte, ¿ok? Es un pecado de muerte. Se le daba muerte a la persona que fuese encontrada en adulterio. La idolatría era un pecado de muerte, ¿ok? Entre otros aspectos. Entonces, entre otras leyes que hay allí. Está prohibido aceptar el testimonio. Está prohibido aceptar el testimonio. Denme un segundito, por favor. Tengamos cuidado con los micrófonos, por favor. Marita Carmen, me cierra el micrófono, no lo puedo hacer. Aquí, no sé por qué. Listo. Entonces, está prohibido, dice, aceptar el testimonio de quien esté estrechamente relacionado con una persona involucrada en un juicio. Esta misma se aplica tanto a casos capitales como reclamaciones monetarias. Además, no importa si el testimonio es para o contra el familiar. Esta prohibición se aplica a todos los parientes que califiquen como herederos, según la Torá. Solo los parientes paternos descalifican como testigos. Sin embargo, los sabios promulgaron que el testimonio de los parientes maternos tampoco son aceptables. ¿Ok? Entonces, por eso dice, por ejemplo, yo no puedo
no se me puede tomar mi testimonio para juzgar en el Beis Din a un hijo para muerte. O no se puede tomar el testimonio de un hijo mío para que por el testimonio de ese hijo mío me den muerte a mí. Por eso dice, no se dará muerte a los padres por los hijos y viceversa. Vamos a verlo. Mandamiento 590, mandamiento prohibitivo. Dice, Devarim 24:17. No doblarás el derecho en un pleito de un prosélito o un huérfano. Vamos a verlo en el Humash. Versículo 17. No pervertirás el juicio de un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Recordemos que este documento es un documento judío, un documento hebreo, ¿ok? Un convertido de las naciones al Dios de Israel, ¿ok? Eso es un prosélito. Alguien que no es estrictamente nacido en el pueblo, pero que ahora es parte del pueblo porque aceptó al Dios de Israel. Amén. Entonces, em, nosotros hoy en día, que somos de las naciones, que no nacimos en la tierra de Israel, pero que a través de Yeshua HaMashiach, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, somos injertados en el pueblo ahora. Y ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Entonces somos parte de Israel. Eso es un prosélito. ¿Ok? Entonces, dice, no doblarás. Aquí dice, no pervertirás el, no pervertirás el juicio de un prosélito o huérfano y no tomarás en prenda la ropa de una viuda. ¿Ok? Entonces, en un juicio no vas a ir a hacer, eh, hacerle justicia al otro simplemente porque soy un prosélito o porque soy un huérfano y no tengo cómo pagarte a ti un favor o para no tengo cómo sobornarte, porque esto está aquí en esto que esto es para el Beis Din, para los jueces, ¿ves? Esa BD, el Beis Din, ¿ok? La corte judicial. Está hablando estrictamente a los jueces. No vas a pervertir, no vas a actuar con injusticia, ¿ok? No te vas a ir al lado del otro que sí tiene, simplemente porque este es pobre, porque este es huérfano, porque este es un prosélito que no es nacido en Israel. Ese no le vas a pervertir, no vas a hacer justicia, ¿ok? Está prohibido falsear la justicia en un juicio que involucre un prosélito o un huérfano. En realidad, un juez o Beis Din que transgrede esta misma está violando simultáneamente otra misma, la 233. Y si se trata de un caso que involucre a un prosélito huérfano, entonces se ha transgredido tres prohibiciones. No solamente porque es un prosélito, sino que además de que es prosélito, es huérfano. Estás violando tres veces la ley. Misbah 591. Mandamiento prohibitivo de Barín 24:17. Ahí mismo. Y no tomarás en empeño la ropa de una viuda. Está prohibido tomar nada como garantía de una viuda. Nada. Si le vas a dar el préstamo, si le vas a ayudar, ok, no te le lleves nada. Confían que la palabra de ella de que te lo va a pagar, pero no le puedes tomar nada por cuanto es viuda. ¿Ok? Está prohibido tomar nada como garantía de una viuda. Según el Rambán, incluso está prohibido tomar un mashón de una viuda en el momento del préstamo. ¿Ok? Ni siquiera se le puede, ok, hermana, yo le voy a prestar a usted el dinero que me está pidiendo, pero ¿qué me da de garantía? Y ella me dice, es que yo soy viuda. Ah, no, toma, aquí está el dinero, te lo presto y usted me lo paga cuando pueda, ¿ok? Un agente del Beis Din también tiene prohibido extraer un masquión de una viuda. Esta prohibición se aplica a toda viuda independientemente si ella es rica o pobre. Imagínense.
Mandamiento 592. 592, ¿ok? Déjeme ver. 592 dice, esto es para la Eres Israel, mandamiento performativo, de Barín 24:19. Y cuando olvides una gavilla en el campo para el extranjero, prosélito, para el huérfano y para la viuda será. Ok, vamos a leerlo acá, el Cumash 24:19. Dice, cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides un manojo en el campo, no te regresarás para tomarlo. Para el prosélito, el huérfano y la viuda será. Para que te bendiga Hashem tu Dios en toda la obra de tus manos. ¿Ok? Es una misma, o sea, un mandamiento. Dejar atrás las gavillas olvidadas en el campo por los pobres. Esta es la misma Sikha. Ok, entonces, por ejemplo, aquí, aquí se recoge el café bueno, muchos productos que yo recuerdo de niño, el maíz, que me tocó trabajar con mis abuelos, mi abuelo, sobre todo, y mis tíos, recolectando el maíz, y habían muchas mazorcas que quedaban. Y entonces recuerdo que aquí la gente le decía, le mandaban a un trabajador y aquí le llamaban la repela. Vaya, recoja la repela. Eran los sobros, lo que había quedado ahí. O sea, esa famosa repela, vocabulario tico aquí de Costa Rica, no se debería hacer. Déjalo para los pobres, déjalos para los necesitados, déjalo para el extranjero, ¿ok? Que entre, dale la oportunidad que entre, ¿ok? Hay cosechas de naranjas, ¿ok? Y siempre quedan unas naranjitas ahí más o menos que quizás no sirven para la venta, ¿ok? No la arranques, no te la lleves, déjalo para los pobres, déjalo que los pobres entren y se lleven ese producto, eso es lo que quiere decir. Esta misma se aplica solo a una o dos gavillas de manojo que pasan no más de dos sea aproximadamente 16 libras cada uno. Sin embargo, si uno olvida tres o más gavillas, no está obligado a dejarlos para los pobres y puede tomarlas él mismo. ¿Ok? Cuando la oportunidad llama, vamos a leer este relato. Dice. Una vez un granjero notó que había dejado una gavilla en el campo mientras reunía su cultivo. Por lo tanto, se entusiasmó por el hecho de que la misbah de Sitja aplicaba a él. Inmediatamente convocó a su hijo y le instruyó, por favor, date prisa y tráeme dos becerros que ofreceré un sacrificio, uno como corbán olán y el otro como un shehalín Shelamín, perdón, porque deseo expresar mi felicidad de que Hashem me dio la oportunidad de cumplir con la misma Setquijá. El hijo desconcertado preguntó qué es lo que tiene que esta misma que parece estar más emocionado que por cualquier otra misma que cumples. Te diré, hijo mío, explicó el padre, esta misma es extraordinaria porque me llegó sin mi plan para realizarla. Por lo tanto, esta misma es una oportunidad que no todo el mundo tiene la suerte de cumplir. Él también preparó un gran y alegre banquete por haber tenido la oportunidad para cumplir la misma sequina. Imagínate, este hombre, este relato, dejó y se dio cuenta que había dejado esa gavilla. Se alegró tanto de que Dios, que el Padre, el Eterno, le estaba dando la oportunidad de bendecir a alguien a través de eso. Porque dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Amén. El que le da al pobre, a Dios le presta. Dice en el libro de Proverbios 19:17, si mal no recuerdo. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad
de bendecir al pobre, al necesitado. Hagámoslo, porque hermano dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Déjeme buscarlo, sí, porque quiero leerlo bien. eh, esta cita, porque en el contexto latino, sobre todo, hermano, o el mundo con general, a veces, hermano, se nos olvida que también hay pobres en el mundo y que el Señor dijo que teníamos que acordarnos de los pobres y ayudarlos. Siempre hay pobres, hermano. Amén. Y teniendo la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, se convierte en un pecado. Déjeme ver si es Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 19, si mal no recuerdo. Déjeme ver, déjeme ver aquí. Y este es un pasaje de varios. Ajá, aquí dice, el que se apiada de los pobres, el que se apiada del pobre, presta al Señor y él lo recompensará por su buena obra. ¿Ok? Por eso en ese relato vemos este hombre con una felicidad, tanto así que hizo dos sacrificios como ofrenda al Eterno. Imagínate qué increíble. Entonces, cada vez que usted tenga la oportunidad de bendecir, y que deberíamos de hacerlo, hermano, buscar a alguien, tener en cuenta, hermano, a una viuda, a unos niños, a los huérfanos, ayudarlos. Eso es, hermano, y no dice que a Dios le regala, no, le presta a Dios. Y si usted le está prestando a Dios, téngalo por seguro que Dios sí paga y con creces. Amén. Bien, ¿qué hora es? Vamos a leer este último y concluimos por hoy. Misbah 593, mandamiento prohibitivo. Misbah 24:19. No volverás a tomarlo. Ok, viene hablando de lo mismo. Dice 24:19. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides un manojo en el campo, no regresarás para tomarlo. Para el prosélito, el huérfano y la viuda será para que te bendiga Hashem tu Dios en toda la obra de tus manos. ¿Ok? Está prohibido regresar y recuperar una gavilla olvidada si es grano o fruta de los árboles. Misbah 594 dice, el juez deberá hacerlo acostarse y ser golpeado en su presencia de acuerdo con su culpa. Vamos a leerlo en el capítulo 25 de Devarim y con esta sí concluimos ya. Dice 25, vamos a leer del capítulo 25, versículo 1. Cuando hubiere una controversia entre una persona y se acerquen al tribunal y los juzguen y reivindiquen al justo y declaren culpable al malvado, y sucederá que si debe someterse a azotes al malvado, lo derribará el juez y lo golpeará en presencia según su maldad, conforme a un conteo. ¿Ok? Vamos a ver qué dice acá. Un segundito. ¿Cómo ahora sí aquí? Ok. Dice esencia. Es una misma para el Beis Din castigar con azotes a los que se han encontrado eh, que lo merecen. Generalmente, solo aquellos pecados que involucran acción y no una, mera omisión de actuar eran punibles con latigazos. En otras palabras, solo aquellos que transgredieron un mandamiento prohibitivo a través de una acción. No se aplicaron castigos a quienes violaron un mandamiento performativo. Aquellos mandamientos prohibitivos por los cuales la transgresión podría ser subsanada mediante el cumplimiento de otro mandamiento performativo, no se castigan con latigazos, a menos que no puedan cumplir el mandamiento performativo. Asimismo, si el infractor fuere pasible de una pena más severa, por ejemplo, pena capital,
no fue sometido a la pena de latigazo. Si utilizaron dos látigos de cuero, uno hecho con piel de becerro y otro de la piel de un burro, 2 tercios de los latigazos se dieron en la espalda y un tercio en el pecho. La vergüenza y humillación que sufre el pecador, además del dolor físico, hacían expiación de su pecado. Los latigazos los absuelven por completo y de nuevo es considerado un judío justo. ¿Ok? Bien, bien familia, vamos a dejarlo acá. La próxima semana, si el Eterno lo permite, miércoles regresaremos a continuar con el estudio de los Taryak Misbot. Amén. Si hay alguien que tenga alguna consulta, algún comentario, y si no, oramos, hermanos, y quedamos despedidos. Bien, gloria al Eterno. Bien, amados. Entonces, vamos a orar, quedamos despedidos el viernes con la ayuda del Eterno a esta misma hora, 7 de la noche, hora de Centroamérica. Vamos a estar estudiando la parashá de esta semana. Amén. Y sábado, 5:30 de la tarde. Así que vamos a orar entonces para despedirnos y agradecidos con cada uno de ustedes, hermanos que están acá, a los hermanos que se han integrado nuevos acá a la familia de Casa de Israel. Les bendecimos de una manera muy especial y por favor, métase al canal de YouTube, dele like a los videos, deje un comentario y sobre todo, hágalo llegar a sus familias y hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermano Moisés, que el Eterno me lo bendiga. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam betojenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Familia, que el Eterno me los bendiga. Shalom a todos. Laila a todos. Buenas noches. Un abrazo para todos. Shalom, buenas noches.